Bueno, estoy grabando entonces la clase, aviso. Bueno, voy a abrir el IntelliJ. Vamos a recordar un poquitito que esto es las clases, las propiedades, bla, bla, bla. Voy a crear un proyecto nuevo. Voy a poner nuevo de nombre clase consulta. Bien. Bueno, voy a crear una clase nueva, cualquiera. No sé, persona. ¿Sí? Una persona va a tener un nombre. No nos vamos a olvidar de ponerlos a todos como privado. Siempre es muy importante que sean privadas. Vamos a darle un Profe, apellido. Sí. no estás compartiendo con Naya. Ah, pequeño detalle. Eh, Vamos a compartir. Bueno, nada, he creado un proyecto nuevo, aquí estamos, y le di un nombre, un apellido, y ahora le voy a dar, por ejemplo, no sé, eh, una edad, si me parece. Y ya que estamos, vamos a meter los descriptivos booleanos. Boolean, estado civil, ¿sí? Donde true es casado y false es soltero. Bueno, nada, a ver, voy a crear el constructor de persona. Clic con el botón derecho, voy a ir a Generate, voy a ir a Constructor, ya que quiero generar un constructor, y le voy a dar, no todos, no, porque esto lo hemos hecho todas las clases, le voy a dar solamente el nombre y el apellido para ver alguna modificación a lo que estamos acostumbrados. Entonces, de esta manera, el objeto persona, cuando lo cree, le tengo que dar un nombre y un apellido. Claro, pero ¿y qué pasa con la edad y el estado civil? Se lo puedo agregar aparte con un getter o un setter. No se lo puedo, no voy a poder modificar ese valor directamente en la propiedad porque son privados. Que esa era la idea, ¿no? Por eso estamos creando las propiedades de tipos privadas. Bueno, pero entonces es muy importante que generemos los getters y setters, si no, no voy a poder modificar dichos valores. Se los voy a dar todos y perfecto, ya tengo los getters, los setters de todas las propiedades, por lo tanto voy a poder modificar y pedir el valor de dichas propiedades cuando lo necesite. Control S para guardar, tengo todo perfecto, tengo mi constructor. Bueno, voy a crear un objeto de tipo persona. Para eso voy a crear una clase nueva, clic con el botón derecho, New Class, ejecutable. Sí, vamos a ver si esta clase que acabamos de crear funciona como corresponde y podemos crear un objeto de tipo persona. Para esto necesitamos el public static void main, si no, no vamos a poder crear objetos, y dentro de este método vamos a crear un objeto de tipo persona. Persona P1 es igual a new, y está persona, ¿no? Pero persona, según el constructor que hemos creado, nos toma dos parámetros, nombre y apellido. Y mucho cuidado, porque una persona, como podemos ver, no solamente tiene nombre y apellido, tiene edad y tiene estado civil, para tener en cuenta, ¿eh? Pero el constructor solamente me pide estos dos parámetros. Entonces le voy a dar este nombre y este apellido. Pepe Suárez. Listo. ¿Puedo decir que tengo un objeto de tipo persona creado? Totalmente. ¿Sí? Ya hemos llamado constructor persona porque tengo un objeto de tipo persona llamado P1. Bueno, quiero llamar, que quiero ver estos métodos y propiedades de P1. Para eso utilizamos el operador punto. Y puedo ver que tengo todos los setters y getters que hemos creado previamente. Tengo el set apellido, el set edad, estado civil y el nombre. Pero un momento, el nombre y el apellido ya se lo di. Bueno, no es necesario setear.
ni el nombre ni el apellido, pero sí es necesario setear la edad y el estado civil. Le hemos dado un nombre y un apellido, pero nuestro objeto no tiene ni edad ni estado civil. Vamos a darle entonces una edad, vamos a dar, qué sé yo, 21 años, y le vamos a setear un estado civil, set estado civil, el cual toma un booleano. Habíamos dicho que true era casado y false es soltero. Bueno, le vamos a dejar soltero, por lo que le vamos a dar como parámetro al tipo de dato booleano false. Le podría haber dado true si hubiera dicho que estaba casado. Pero recordemos que el booleano siempre es true o false, no le puedo dar otro valor. ¿Sí? Si le pongo presiono control Z sin querer borre todo. Si le quiero dar, por ejemplo, no sé, un string casado, o bueno, eh, casado, grave error. No le puedo dar un string, no le puedo. No, el booleano no acepta otro valor que no sea true o false. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que no estaba casado, por lo tanto es false. Bueno, perfecto. Ya he creado entonces mi objeto de tipo persona. Y por ejemplo, vamos a mostrar, no sé, por pantalla. Eh, el nombre de esta persona P1. P1 punto get nombre, y esto tendría que mostrarme por pantalla, el nombre, o sea, tendría que mostrar por pantalla el valor de la propiedad nombre del objeto P1. Vamos a ejecutar. Peter, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? desde ¿Hace ya. falta poner, cuando vos creas el objeto, hace falta indicar tipo nombre y entre comillas Pepe? ¿No le podés asignar los dos valores que ya por defecto no vienen acomodados cuando declarás la clase? Bueno, ahí entramos con el tema de los constructores vacíos. ¿Sí? Voy a contestar tu pregunta con un ejemplo práctico. Yo aquí he creado una persona, un constructor persona que me toma dos parámetros, nombre y apellido. Si yo no hubiera creado este constructor de manera explícita y utilizara solamente el implícito, voy a comentar todo esto para ver qué ocurre. Sí, voy a comentar el constructor. ¿Sí? De esta manera, el constructor, si bien está escrito, puedo verlo, no está, está comentado, no está funcional. Es como si no estuviera escrito. Voy a ir a ejecutable y claro, si no tengo constructor vacío, yo en mi constructor le doy un nombre y un apellido, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? No hay un constructor al que me esté dando parámetros. Entonces vamos a crear el objeto como hemos hecho desde la clase 1, sin constructores. ¿Sí? Así hemos creado desde un principio nuestro objeto, ¿no es cierto? No sé, guerrero G1 igual new guerrero, sin valores en su constructor. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué pasa con esto? ¿Qué va a pasar entonces con esto? Si yo creo un objeto así, vacío, sin parámetros, ¿cuánto valen sus propiedades? Bueno, vamos a verlo. Es más, fíjate, ya aquí nomás le estoy tirando por pantalla el nombre de este objeto P1, donde en ningún momento le asigné un valor a su nombre, ¿no? Vamos a ver qué me muestra por pantalla. Clic con el botón derecho, Run Execute. Nulo. ¿Por qué me muestra nulo? Porque no lo definiste. Claro, a ver, si estamos creando un objeto de cero y llamamos constructor vacío y no le definimos un valor a sus propiedades, bueno, no van a tener un valor, justamente van a ser nulos. No, claro. Sí, sí. Yo lo que te decía era que si vos tenías definido el constructor en el constructor implícito, podías poner directamente los dos valores entre comillas y ya te lo tomaba, pero no tenés que aclarar que uno es el nombre y el otro el apellido. Claro, no, Fíjate que en siempre. el. No, mucho cuidado con Claro. eso. Para darle parámetros, ¿sí? Para darle parámetros, como estamos haciendo aquí, tenemos que crear el constructor. Tenemos que crearlo.
Listo, gracias. Una pregunta. Sí, Si vos creás un constructor y le das como parámetro al nombre, después podés no escribir el nombre y te da nulo o sí tenés que escribirlo. si le das un valor en el constructor, ya le estás dando, ya no es más nulo, le estás dando un valor. Aunque vos no escribas el nombre después. Si no escribes el nombre, no, por eso. Acá hemos creado un constructor que toma dos parámetros. Si creamos un constructor que toma dos parámetros, no podemos crear un objeto al cual no le demos esos parámetros. No podemos hacer esto. Sí o sí le tenemos que dar Ok, un nombre y un apellido. está bien. Porque deja de funcionar el implícito, ¿no? Exacto. Matamos el implícito. Le tenemos que dar sí o sí. No sé, o estoy creando otro objeto. Ahora sí. Pero entonces estoy obligado a darle dos parámetros. Sí o sí. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí. Sigamos. ¿Qué más preguntas? ¿Qué otras preguntas tenemos? Yo tenía una duda sobre la diferencia entre el punto Java y el punto class. Como que no logro descifrar qué son. Bueno, mira. ¿Ves lo que tenemos aquí? Es el punto Java. ¿Por qué es el punto Java? Porque es el código fuente que estamos escribiendo. ¿Sí? Todo lo que escribimos, todo el código fuente que estamos escribiendo, que vemos aquí, es el punto Java. Es como si te dijera, no sé, vamos a escribir una carta. Bueno, cargamos el Word y empezamos a escribir. Sí, aquí le escribo, bla, bla, bla. Vamos a guardar ese archivo. ¿Con qué extensión lo guarda? Un documento Word, ¿qué extensión tiene el archivo? .doc. Perfecto. Es un punto doc, ¿no? O sea, nosotros vemos un archivo doc y lo primero que decimos que es un documento Word. Si hago doble clic ahí, me va a abrir el Office, me va a abrir el Word y me va a abrir ese documento para poder escribirlo, para poder editarlo. Aquí es exactamente lo mismo, no hay diferencia salvo que es un punto Java. ¿Sí? Un punto Java es código fuente Java, esto que vemos aquí. Hasta ahí vamos. Y fíjense, por si les queda alguna duda, miren. Persona.java, las clases que acabamos de crear son .java y se puede ver perfectamente el código. Y si queda alguna duda, miren, vamos a ir a las clases que acabamos de crear, voy a hacer clic con el botón derecho, voy a ir a Open in Explorer y miren lo que vamos a tener. Dos archivos, uno ejecutable y otro persona. Que no son ni más ni menos que estos dos archivos que están aquí. Y es más, que tienen alguna duda, clic con el botón derecho y lo vamos a abrir, por ejemplo, con algún otro editor o algo que no tenga nada que ver con esto. Con el Notepad. Miren, ahí está. ¿Ven? Es el código fuente. Entonces, bueno, pues la pregunta del millón viene, y bueno, pero si esto es el código fuente, ¿qué era el punto class? El punto class es el ejecutable, es el archivo ejecutable que se genera de ese punto Java. ¿Sí? Es el archivo que puede interpretar la computadora para ejecutar el programa que estamos haciendo. Claro, porque nosotros aquí escribimos puntualmente Java. Podríamos estar escribiendo, podríamos estar programando en Python, podríamos estar programando cualquier cosa. Pero esto que estamos escribiendo, persona, P1 igual, new, persona, etc., la computadora no hay manera que esto lo comprenda, no hay manera que esto lo entienda. Esto es código, es lenguaje, vamos a llamarlo casi humano, interpretable humano, lo podemos entender nosotros. Pero esto si se lo pasas a una computadora no hay manera de que lo interprete. Lo que hacemos con esto, entonces, es compilarlo, transformamos este punto Java en un punto class
este punto Java. Lo transformamos en un punto class y a la computadora le damos el punto class, ese archivo compilado, no este punto Java. ¿Me siguen? Claro, profe, en resumen sería el punto class para la compu y el punto Java para nosotros, digamos. El punto class para la computadora, para que lo interprete, para que lo entienda, para que ejecute, y el punto class para el programador. Ahora, con eso tendrían que ver en cuenta, digamos, los lenguajes de alto nivel. Esto, lo que hacemos en el punto Java serían todo con lenguajes de alto nivel, digamos, que son relacionados al humano. Sí, pero diferenciar que entre si abrimos un punto class, van a haber código ininterpretable. Imagínense ceros y unos. No son puntualmente 0 y 1, pero imagínense ceros y unos. Y si abrimos un punto Java, está todo medio en pseudo inglés, ¿no? Pseudo lenguaje humano. Que es más, lo podemos ver aquí en el out. Si damos este out, voy a abrir este Explorer y ven que tienen el punto class. Y no es casualidad. Tienen el mismo nombre, pero en vez de punto Java, punto class. Es ese archivo, ese punto Java, pero compilado. ¿Preguntas? Peter, Sí. entonces punto class es de la compu, punto Java, ¿para qué era? Es el código fuente. Punto Java es esto. Esto que vemos aquí. Es literalmente esto. Y fíjense. Ejecutable. Punto Java. Persona. Punto Java. Es la clase en el lenguaje Java. Y el punto class es la clase compilada. ¿Sí? Es la clase traducida a código máquina para poder ejecutarse en la máquina virtual. Listo, perfecto, perfecto. Escucho. Preguntas. Yo tengo una duda, Peter. Dale. Quería saber bien cómo identificar una aclaración del desarrollador. Si es con una sola rayita, con Bien, dos. esos son comentarios, básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a aclarar que estoy haciendo en la línea 4. Creamos una clase de tipo persona. Ahora vamos a agregar otro comentario. Esta sería, la barra sería comentario de una sola línea. Seteamos con el valor 21 la propiedad edad mediante el Z. Y así. Y después tenemos los comentarios para varias líneas, ¿no? Supongamos, ¿no?, que tenemos muchas líneas. Y decimos, bueno, que necesito comentar todas estas líneas que tengo aquí abajo. Lo que hacemos es barra asterisco. De esta manera se comenta todo lo que tenemos a la derecha y luego con asterisco barra descomentamos. ¿Sí? Entonces, es como el barra asterisco sería un comienzo y un asterisco barra el fin. Todo lo que está en el medio se comenta. Cada lenguaje tiene su código. ¿Sí? Por ejemplo, algunos es mediante de esta manera, ¿no? Todo lo que está aquí en el medio es lo que se comenta. Depende más que nada del lenguaje. Pero todos tienen un signo de comienzo y un signo de finalización. Genial, gracias. ¿Verdad? Yo tenía una duda, una afirmación que decía que para tener más de un constructor, los constructores tenían que tener distinto nombre.
era falsa, pero no sé cuál es el nombre de un constructor. El nombre de un constructor es siempre el mismo de la clase. Eso es lo que identifica un constructor. El nombre del constructor siempre es el mismo que el nombre de la clase. Si tenemos una clase persona y queremos crear un constructor de dicha clase, pues entonces el nombre del constructor es literalmente copiar y pegar el mismo nombre, Listo. Ya está. etcétera, etcétera. Es más, puede ser una pregunta, ¿no? ¿Puede un constructor tener distinto nombre de la clase? No, jamás. Profe, Sí. en uno de los códigos que estaban en el examen, el código decía class ejecutable, no decía public class. ¿Eso corre igual o tiene que decirse así public? Buen punto. El tema es que, claro, nosotros eso nunca lo habíamos visto. Claro, yo puse que no iba a correr el código porque no decía public, pero estaba incorrecto lo que puse. ¿No es que si no está especificado es público directamente? Si no está especificado es por default. Claro. Pero no, en principio podemos no declararlo público. Podemos poner solamente class, etc. Sí se puede. Preguntas. Sigo escuchando. En el parcial había dos que eran con el coso if else, y el primero era public static void main y el otro era public void sin el static. ¿Cuál es la diferencia? Porque tenían después los paréntesis en el else o no. ¿Me compartís? Eh, ¿Lo tenés sí, a mano? sí, ahí me lo mando y comparto. Mientras alguien tiene otra pregunta, me va preguntando. Entonces, en general, ¿cuál sería como que a gran escala la diferencia entre poner public o private? O private? Las únicas que vimos fue ni siquiera. Vimos solamente private y solo, y sin private. Por defecto, estamos hablando de las propiedades, ¿sí? A ver, la idea de poner como privada una propiedad es que no sea accesible en la creación del objeto. Por ejemplo, miren, y recordemos un poco las primeras clases, ¿sí? Principalmente las primeras clases. Voy a quitarle a todas las propiedades el private. Y, por supuesto, le voy a quitar, ya que estamos yendo a las primeras clases. Le voy a sacar todos los setters y getters. Bien. Acá me olvidé estos dos. Lo que sí, nosotros no vemos la pantalla. Pequeño detalle. Ahí estamos. ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Borré el private. ¿Sí? Borré el private de nombre, el private de apellido y el private de edad y de estado civil. A todos les saqué el private. ¿Estamos? Y saqué los getters y setters. ¿Qué ventaja nos da quitar los private? Que cuando creo un objeto, por ejemplo, tipo persona,
puedo acceder a sus propiedades directamente. Fíjense, P1 punto, nombre, apellido, edad y estado civil. ¿De dónde salieron estas propiedades? Nombre, apellido, edad y estado civil. De las que crearon personas. Aquí están, nombre, apellido, edad y estado civil. Que es, como hemos trabajado, recuerden, las primeras clases. Apenas creamos nuestras primeras clases y nuestros primeros objetos. Entonces, bueno, si yo le quiero dar un nombre a la persona, ¿cómo lo hacía? P1.nombre, Juan. Juan. P1, acá me estoy viendo del igual. Sí, le di el nombre a Juan. Bueno, ahora le voy a dar a P1 una edad. Perfecto. Edad y le doy 24. Y así con cada propiedad. Así lo hacíamos en un principio. Hasta que aprendimos, ¿sí? La importancia del encapsular en una clase sus propiedades, el hacerlas privadas. ¿Para qué? Para que no tengamos acceso al crear el objeto. Si yo las declaro como privadas, si ahora quiero acceder a cualquiera de sus propiedades, no puedo. Fíjense, antes tenía el nombre, el apellido, la edad y el estado civil, antes de que sea privado, ¿no? Escribía P1 punto y accedía a cualquiera de sus propiedades, nombre, apellido, dirección, etcétera, etcétera. Ahora es privada, no tengo más acceso. ¿Cómo puedo acceder a una de estas propiedades si son privadas y no puedo acceder directamente mediante dicha propiedad? Mediante un método. Mediante un método. Tengo que crear una acción dentro de esta clase para poder acceder a dicha propiedad. Pero ¿qué tema? Entonces, ¿qué? Tengo que a mano crear un método para acceder al nombre, un método para acceder al apellido, un método para setear el nombre, un método para setear el apellido. Imagínense si tuviéramos 50 propiedades, ¿sí? Que tengo que crear 100 métodos para poder acceder y modificar acá en sus propiedades. La respuesta es sí. Sí, tenemos que hacer 2 métodos para cada propiedad, uno para acceder y otro para tomar el valor. Pero esto nos lo hace automáticamente el entorno en el que estemos trabajando. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esos métodos mágicos que me setean un nombre o una propiedad o que toman el valor de una propiedad? Los getters y los setters. Los viejos y queridos getters y setters. ¿Cómo hacemos para eso? Bueno, en la clase donde seteamos a las propiedades como privadas, lo que vamos a hacer es, al menos en IntelliJ IDEA, clic con el botón derecho, generar getters y setters de quién, de todas las propiedades que tengo, que son privadas. No puedo acceder a esos valores. Mediante los getters y setters sí voy a poder acceder a dichos valores. Lo genero, listo. Ya tengo creado un getter y un setter por cada propiedad. Puedo ahora acceder a dichas propiedades y modificarlos. ¿Cómo? Llamando al objeto, llamando al operador punto, y mediante el set o el get, ahora puedo acceder a esas propiedades. Bueno, le voy a setear entonces el nombre. Le voy a setear la edad. Y así sucesivamente con cada uno. ¿Vamos por ahí? Más preguntas. ¿Encontraste por ahí el archivito? Sí, ahora lo comparto cuando deje de compartir. Dale. Profe, perdón, una consulta. Entonces, cuando
la propiedad no es privada, no es necesario poner los getters y setters, o sea, se vuelve algo inútil o no. Claro, no sería necesario. Por eso siempre los obligué a crear todas las propiedades privadas, para que tengan que crear los métodos y propiedades. Para que tengan que crear los getters y setters. Gracias. Ah. Es esta pregunta, la 25, y esta. Porque es como que cambia el publish tactic, el otro no lo tiene. A ver, dale siguiente código, class, ejecutable, full static, void, main, string args, int igual a 2. Si i es menor a 15, que i vale 2, va a mostrar soy menor a 15. Else, system.out soy mayor de 15. Cierra. Y cierra. Error de compilación. Full static, void main, no lo veo mal. String args. Cierra. ¿Realmente les puse eso? Sí, porque me parece que la última llave está mal. Yo pensé que le faltaba en el else, pero como el otro, pero como también tiene el static, pensé que por ahí se escribía así, pero en mi opinión está mal. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Parece que, perdón, es string, los corchetes y después va args. No, y después el en principio paréntesis. no haría diferencia. Pueden ir antes o después. ¿No le faltaría arriba de todo el public class ejecutable? ¿No van las llaves después de los paréntesis del if? No son necesarias, por eso. Ah. Vamos a hacer lo siguiente. Carga el IntelliJ y copia y pega ese código. ¿Vale? Dale. Dale, y vamos a ver. Mientras, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, yo tenía una duda acerca del JVM. Sí. No, la verdad no sé bien qué es, porque hice un par de preguntas y en una pregunta decía que el JVM tiene que estar instalado en la computadora en la que voy a correr el código. Y yo puse eso y me puso que estaba mal. Si fue así directamente y puso eso, no es correcta. Pues para poder ejecutar una aplicación Java, necesitamos tener la máquina virtual de Java instalada localmente. Yo la anoté, ahora te digo si la encuentro y te la leo. Vale, pero no, para poder ejecutar código Java necesitamos una máquina virtual de Java. Eso es así. Fíjate a ver bien cómo es la pregunta igual de Sara, porque capaz que es media capciosa y te tiene una pregunta si ejecuto, si se puede compilar o algo por el estilo. Ahí puede haber alguna diferencia. Sí, acá la encontré. Dice, para poder compilar un desarrollo en Java necesito tener la máquina virtual instalada en la computadora donde voy a ejecutar dicho desarrollo. Para poder Compilar. Bueno, para poder compilar necesitamos tener el JRE, Java Runtime Environment.
¿sí? La máquina virtual sería para ejecutar la aplicación Java. Si es para Ok, ejecutar, la máquina virtual Java. Si es para compilar, vamos a necesitar el JR, el Java Runtime Environment. está bien. Y después había otra pregunta que no entendía bien, que decía, para ejecutar un desarrollo Java en un entorno A y un entorno B, necesitamos tener la máquina virtual de Java instalada en al menos uno de los dos entornos. Y también era falsa. Claro, necesitamos tenerlo en las dos. Ok, bien, gracias. ¿Ah? Eso sería para que sean compatibles las Claro, dos. para poder ejecutarlo, digamos, para poder ver, ¿no? Claro. Nuestra creación Java en distribución. Ok. Y una pregunta, Peter. Sí. Sobre, bueno, había una pregunta, que en mi caso era la 35, que decía, dada una clase A, ¿cuántas subclases pueden extender de dicha clase? Bueno, la respuesta era cualquier cantidad. Sí. Era media capciosa porque te lo relaciona con la multiherencia de Java, pero sería el caso opuesto, ¿no? O sea, no se pueden heredar de 4 clases, por ejemplo. Claro. Sería lo contrario. Exacto. Ok. Gracias. Yo tengo una duda con esta. Java es un lenguaje orientado a objetos independientes de la plataforma, lo que me permite ejecutar un proyecto en diferentes entornos como Windows, Mac o Linux, siempre que complete el proyecto para cada entorno en el que lo necesite ejecutar. Era falsa, pero no la entendí. Bien, cuando programamos en Java, a ver, si yo ahora les envío la compilación de esto que estamos haciendo aquí, este programita medio aburrido, pero bueno, hace algo, ¿no? Este que muestra por pantalla el nombre, un apellido o algo por el estilo. Si yo a ustedes les pasara el punto class, lo que hablamos recién, ¿sí? Tomo el punto class y se los envío. Indistintamente de que ustedes tengan una Mac, una PC o un Linux o cualquier entorno, ¿sí? Cualquier sistema operativo, si tienen instalada la máquina virtual de Java, van a poder ejecutar esta aplicación. Que es la idea de Java, es digamos la potencia de Java, que podemos ejecutarlo en cualquier entorno. Gracias. ¿Eso, Peter, estaría relacionado con el intérprete? Sí. No. ¿Qué era lo del intérprete? Sería el JR, el Java Runtime Environment. Es como que traduce de punto class a algo que pueda correr. Perfecto. El que, digamos, interpreta, vos le tirás un punto class, que son 0 y 1, nada más o menos. Bueno, entonces la máquina virtual lo toma eso y lo, entre comillas, entiende, lo comprende, lo traduce y ejecuta en consecuencia. Entonces podemos decir tipo que el punto class sería como un lenguaje tipo binario o hexagonal. Exacto, igual. Tal cual. Ahí está el ejercicio que lo copié. Ah, bien, lo pongo en pantalla. Bueno, ¿lo copiaste y pegaste? Sí, le tuve que sacar el public adelante a class porque no lo tenía en el ejercicio y acá me lo ponía. Bueno, si lo copiaste y lo pegaste, fíjate que al final nos está tirando un error. ¿Ves? Entonces es cierto, si intentamos compilar esto nos va a tirar un error. A ver, dale al play. Clic con el botón derecho. Bien arriba de la clase. Clic con el botón derecho e intenta ejecutar. Ponete, por ejemplo, arriba del 15, donde dice if i es menor que 15. Ponete arriba, clic con el botón derecho. Y vamos a dale ahí nomás a ejecutar. Directamente ni lo toma. Bueno. Profe, igualmente Hay ahí una abajo llave. sobra una llave de más, sí, es lo que estaba por decir. Por eso, Claro, ese ese es el es el problema. error, digamos, por eso no va a compilar. Claro. No, pero en el quiz hay 2 llaves al final, no 3. Ah, bueno, por eso, déjalo igual. Déjalo tal cual esté en el ejemplo.
como hace la pregunta ¿no? en el examen. Bueno, guardalo. ¿No te da el RAM? No lo ejecutar. Por ahí porque tiene que ponerle la clase la clase como main. Pero está Claro, public static void main. no está persona, pero. Sí, igualmente lo tiene que hacer, porque si Sí, está sí. ejecutable. A ver, me desplegás la carpeta source, la carpeta src, a ver qué tenés. Clic ahí. Ahí está, ahí lo ejecutó. ¿Lo creaste como un proyecto Java? A ver, copié y pegame el código. Lo voy a ejecutar aquí. Así, tal cual lo que tenéis ahí, desde clase ejecutable y todo eso, mandámelo. Dale, ahí va, pero me funciona medio lento la compu. Ahí. Lo voy. Ay, tengo la cosa prendida. Ahí está. Bueno, nada, voy a tomar el public static. Dejar de compartir y comparto yo más. Bien. Peter, no estás compartiendo. No, estoy preparando esto más que mandaste por ahora. Un segundito, ahí comparto. Ahí estamos. Ahí pegué lo que mandaste. Ejecuto. Sí, funciona. Es por eso, salvo. Pues yo acá veo una llave de más. ¿Estás completamente seguro que lo mandaste tal cual en el examen? El código está perfecto, copiado y pegado al ejemplo que muestra el examen. Creo que sí, o sea, lo copié y lo pegué. Está bien, Ahí sí funciona. Yo lo veo acá. Va bien. Muestra soy menor que Yo, 10. yo igual quería saber la diferencia de este con la otra pregunta, porque tenía el static y el otro no, entonces tenía los corchetes en el else. Tipo para... A ver, lo podemos mostrar. Sí. Este es el de recién, que lo corrimos y funciona. O sea, Que yo si lo resolví funciona, mal. eso Sí, no lo tengo en ese momento. Si funciona, correcto. claro, y quería compararlo con esta. Con este. Después voy a arrancar. Si anda igual a true, si no, sale. Sí, eso está correcto. Ese código Pero funciona quería bien. saber por qué este tenía los corchetes en el else y en el otro no. Que No tipo los hace dos. diferencia. En el if no hace diferencia. Ah, ok. Quería saber eso. No sabía si cambiaba algo o no. No hace ninguna diferencia. Recuerden que vamos a ver algo de for y while. ¿Sí? ¿Se acuerdan del for y while? Eso, denle una miradita. Sí, el while era si pasa esto o mientras pase esto va a pasar esto. Tenemos el if. Si A4 es menor a 6.
Este teclado me está volviendo loco. Bueno. Sí, aquí tenemos el if. Pregunta, sí, el condicional, si es verdadero, va a mostrar lo que tenemos dentro de los corchetes, si no, va a mostrar... cuidado, hay un micrófono abierto. Facu, apaga el micrófono. Bien, si pregunta, entonces ejecutamos. Si no, ejecutamos. ¿Cómo era el for? ¿Se acuerdan? Sí, funcionaba para determinar parámetros limitados, digamos. Una función limitada, con un inicio y con un fin. Una condición finita, digamos. Profe, no estás compartiendo pantalla. Ah, bien, gracias por avisar. Acá les está mostrando el if. Un if bien fácil. Ahí estoy poniendo un for también. Comprobemos la diferencia entre uno y otro. Peter, Sí. ¿podés hacer un for con booleano y que se repita 20 veces? Había un ejercicio que no lo logré hacer que era así. Bueno, a ver, vamos a buscar este. Vamos a hacer un for primero que se repita, ¿cuánto? ¿20 veces? Sí, el for te tenía que dar error por pantalla 20 veces. Tenía que mostrar error 20 veces. Sí. Vamos a poner como lo aprendimos en clase. For int x igual a 0, esto es siempre, y lo vamos a trabajar siempre de esta manera. Inicializamos una variable, una x en 0. Condición, mientras x sea menor a 10, y va a sumar x de 1 en 1. Repetimos error 10 veces. Profe, ¿puedes hacer un if con booleano? Porque había uno de mostrar por pantalla si el monitor estaba roto, que muestre que estaba roto, y si la propiedad era falsa, que muestre que andaba. Igual ahí, Peter, si vos pones x igual a 0 y x menor a 10, no te va a poner 9 veces error en vez de 10 veces error. No, porque va a empezar de 0. Ah, mira eso. Y si yo pongo x más, significa que va a sumar de a 1. Exacto. Listo. Para que haga lo que vos dijiste, empezamos en 1 y que repitas mientras sea menor a, hasta que sea menor a 11. Ahí va a empezar en 1 y va a terminar en 10. Y profe, si ejecutás el if ese, ¿cómo, digamos, cómo te aparece abajo? Todavía no se ejecuta, pero no hemos visto nada. Lo voy a hacer con el del monitor roto. If, Ah, dale. si
monitor roto es igual a true, entonces vamos a mostrar por pantalla. Profe, pusiste dos iguales. ¿Está bien? Sí, porque estamos comparando. System.out, el monitor está roto. Else, el monitor está sano. Voy a... Eso sería, profe, la función lógica en Excel, ponele. Si pasa esto, va esto, si no pasa esto, va lo otro. Totalmente. Sí, es Ok. programación. Bien. O sea, entonces eso se hace con el comparar. Exacto. Con los dos invito. Bien. Exacto. Bueno, amor, ¿qué hace esto? Creo un booleana que se llama monitor roto. El monitor roto, con un igual, le asigno true, verdadero. Estoy diciendo sí, el monitor está roto. Cuando pregunto, ¿sí? Tengo que obligatoriamente poner dos iguales, porque estoy comparando, si no voy a estar asignando. ¿Sí? Monitor roto, ¿es igual a true? Si es igual a true, voy a mostrar por pantalla el monitor está roto. Si no, el monitor está sano. Lo voy a ejecutar. ¿Qué me va a mostrar por pantalla? Que está roto. El monitor está roto. Vamos a ponerle falso. Ejecuta. El monitor está sano. ¿Se ve? Pero acá no hay ningún objeto ni ninguna clase a la que le está asignando esa propiedad. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a trabajar con la clase persona, ¿no? Vamos a crear. Esto casi me coló. Ah, tiene. Bueno. Vamos a comenzarlo de cero. Voy a crear una persona, P1, y le voy a dar bien persona. No he creado constructor, sí. El constructor, no he creado un constructor. Sí, nombre y apellido. Perfecto. Le voy a dar de nombre. Juan Pérez. Le voy a dar a P1 una edad. Le voy a dar a P1 un estado civil. Y ahora que tengo creado el objeto y le he seteado valores, vamos a utilizar lo aprendido para, pues, vamos a mostrar por pantalla, vamos a felicitar a Juan Pérez si está casado. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Con el if. Perfecto. Sí. P1.get. Uy, ¿estado civil? ¿Nos olvidamos del get estado civil? ¿Por qué no puedo acceder a su estado civil? A ver. Set estado civil. Fíjense, creamos el setter, pero no el getter. Mal. Falta el get. Si no, no podemos hacer este casado. Importantísimo. Vamos a generate. Getters y setters. Vamos a tener que crear entonces solamente él. Era el getter. ¿Por qué no me lo pongo? Está hecha mal. Set estado civil. Profe, a mí me pone is estado civil. Ah, mala mía, mala mía. Sí es Juliano, claro. Is estado civil. Por eso. Is estado civil. ¿Qué hacemos? Primero que tenemos que preguntar, si el estado civil ¿qué? ¿Es true o false? True.
Bien, True. preguntamos. ¿Es igual a true? Si es igual a true, ¿qué hacemos? System.out.println, abrís paréntesis y pones felicitaciones. Felicitaciones. Y lo vamos a felicitar por su nombre. ¿Cómo se llama? Más Juan. p1.get Claro. nombre. Get nombre. Ahí está. Bárbaro. ¿Y si no? Else. System. System.out.println. No pasa nada. Jaja, seguí solo. Anda a buscar novia. Ya llegará el momento. Coma, y también vamos a poner, acá vamos a ser más formales y vamos a mostrar el apellido. Y no Profe, se una puede pregunta. decir el else en este caso. ¿Cómo? Sí o sí tiene que estar el else. No, el else es condicional. Miren, es más, lo sacamos y va a funcionar perfectamente. El tema es que no le va a decir nada en caso de que no esté casado. ¿Se entiende? Vamos a probarlo. Lo vamos a probar. Si estado civil es igual a true, lo felicita. Ahora ejecutamos. Lo felicitó, claro. Porque el estado civil está en true. Entonces lo felicita. Lo vamos a poner en falso. Ejecutamos y no muestra nada. Claro. A ver, vos se lo estás dejando clarito. Si el estado civil es true, felicitaciones. Y si no, nada. No hay un else. En cambio, si ponemos un else, va por el falso. Profe, una pregunta. Sí. En este caso, digamos, ¿se podría poner en if this punto estado civil? O sea, No, en este caso no, porque el this hace referencia a la clase y ahora estamos en la clase ejecutar. ok. No, eso ya va más en lo que es definición de clases. Está buena Claro, la pregunta. pero si vos lo creás en persona y creas un método, ahí sí lo podés hacer. Ahí sí. Si creamos, mirá, vamos a tomar esto. Este método lo vamos a poner en persona. Y vamos a crear un método. Uy. Lo voy a borrar para no moleste más. Vamos a persona y vamos a crear un método que sea. Fíjense, miren qué interesante, Vamos a crear un public void que sea decir mi estado civil. If this decir mi estado civil, ya va a ser un método del objeto. Si mi estado civil es true, felicitaciones, y medio raro, me estoy felicitando a mí mismo, ¿no? Vamos a mostrar por pantalla si estoy casado. Sí, estoy casado. Y si no, y bueno, lo opuesto, ¿no? No estoy casado. Vamos a ver si esto funciona o no. Vamos al objeto persona. P1 punto. Decir estado civil. Recordando que previamente se lo seteamos como falso. Ejecutamos. No estoy casado, ¿cierto? Se vamos con un otro. Sí, estoy casado. ¿Por qué pones is estado civil en vez de get estado civil? Porque estoy haciendo referencia, fíjense que ahora estoy dentro de la clase persona. ¿Sí? Ahora estoy en la clase persona.
y quiero hacer referencia a la propiedad de dicha clase. Quiero saber el valor que tiene la propiedad de dicha clase. Entonces, para eso, si estoy dentro de la clase, de la misma clase, y quiero saber el valor de una propiedad que está en la misma clase, lo hago haciendo referencia a this. Ok. Pero, perdón, ¿no es también por el tipo de dato, como es un booleano? No, puede ser cualquier tipo de valores más. Pero podemos crear otro método que tome la edad. Por Creo ejemplo. que dijo is, no dis, profe. ¿Cómo dijiste? Sí, preguntó por el is, porque pensé que era get. Ah, no, eso es porque es booleano. Ah, ok. Is. Si es booleano, es por convención. En vez de get o set, pregunta is, estado civil true, te devuelve verdadero o falso. Pero es en el único caso en el que ocurre eso, en el booleano. Bueno, y otra cosa, en el for y en el while, ¿pueden faltar los corchetes o solamente en el if que pueden no estar? También pueden faltar. Por ejemplo, vamos a crear un método public void, no, bien sencillo, no sé, repetir mi nombre 10 veces. Bien sencillo. For int x es igual a 0. X menor a 10. Fíjense, los for son siempre iguales, X más. ¿Qué cosa voy a repetir 10 veces? System.out.println mi edad es this.edad. Edad o edad. Si estamos en la misma clase, vamos a mostrar qué edad. ¿Qué le estamos haciendo aquí? Repetime 10 veces lo que te voy a pasar aquí. Como es una sola línea lo que estoy ejecutando, puedo evitar las llaves. Cuando es más de una línea lo que estoy ejecutando, o sea, necesito definir un bloque, tengo que obligatoriamente poner las llaves para definir el bloque completo. Peter, ahí vos lo estás realizando sobre un método. Entonces, Sí. ¿cuál es la diferencia entre public void y public static void main? Los dos son métodos, Los dos son métodos. La única diferencia es en el static, que en el único ejemplo que los vimos es en la conexión a la base de datos, es que el método estático puede llamar a la propiedad desde cualquier objeto. Cualquier objeto de tipo persona, si yo creo una propiedad, por ejemplo, vamos a poner una propiedad nombre. Bien. Lo único para que quede más fácil, ¿sí? Lo voy a dejar como static string nombre. Bien. En vez de privada, la pongo estática. No importa cuántos objetos de tipo persona cree, no importa. No importa cuántos valores diferentes les dé a este objeto tipo persona, todos los objetos van a compartir esta propiedad. Por ejemplo, y lo pongo en nombre para que quede bien, se evidencia bien, está pésimo, ¿no? Ponerle como estático, como propiedad estática a un nombre. Pero fíjense,
Voy a crear un objeto tipo persona. P1, listo. Le di de nombre Juan. ¿Sí? Si muestro P1.getNombre, ¿qué me va a mostrar por pantalla? ¿Cómo, profe? Perdón, ¿puedes repetir, por favor? Si creo un objeto tipo persona, P1, y le doy de nombre Juan, ¿sí? Que es lo que hice ahí. Estoy repitiendo lo que tenemos en pantalla. Si muestro por pantalla P1.getNombre, ¿qué me va a mostrar? Juan. Y el nombre de Juan. ¿Sí? Está claro, ¿no? El nombre que le di a la persona. Bárbaro. Voy a crear otra persona. Si muestro por pantalla el nombre de P9, ¿qué va a mostrar por pantalla? Si muestro por pantalla P9.getNombre. ¿Mismo que P1? No, dije No. P9. No, te va a mostrar Orellana. Bueno, muy bien, pará, que ya me estabas contestando por lo estático. Claro, sí. Ahí está bien, exacto. Me va a mostrar Nombre Juan. Juan o Orellana. Orellana, porque definiste en la nueva persona Orellana. Y para P9 definiste que el nombre va a ser Orellana. Para P9, perfecto. Y si muestro ahora por pantalla de nuevo P1, el nombre... ¿Te va a tomar Juan? Bueno, lo que contestaban antes. No, me va a tomar el último nombre que asigne. ¿Por qué? Porque todos los objetos comparten la misma propiedad. Cuando yo le cambio el nombre a cualquier objeto, se lo va a cambiar a todos, porque es estático. Todos los objetos van a compartir esa propiedad. ¿Me siguen? O sea que P1 ahora pasaría a ser Orellana. Claro. Okay. Y vamos, a ver, yo creo. Y la manera de que no pase eso es haciendo, o no haciendo lo estático, ¿no? Claro. Es muy excepcional crear una propiedad estática. Claro. Muy excepcional. Sí, porque no tiene tanta funcionalidad. Es, por ejemplo, para lo que hicimos en la base de datos. Eso sí está bueno porque no importa dónde lo llames, llamas al método conectar a la base de datos y se conecta. Entonces nos quedaría public void main, ¿no? Sin el static y ya ahí estaría todo el... Claro, sí, no, eso está, el static es muy excepcional. Entonces ahí tendríamos a dos objetos, ¿no? En ese caso. Tendríamos a Juan y a Orellana por dos lados. Como objetos tenemos a P1 y P2, ese sería el nombre correcto. Lo que tenemos es en la propiedad nombre Juan y Orellana. El tema es que si es estático, cuando cambias el nombre a una persona, no importa cuál, a una le cambia a todas. Claro, porque aunque sea estático, siguen siendo dos objetos. Exacto. Claro, también eso. Pero comparten... Pero con el mismo nombre, claro. Comparten la misma propiedad. Peter, y una pregunta sobre los constructores. ¿Cuántos se pueden crear en una clase? Eso, digamos, todos los que es ilimitado. Todos los que quieran. Después había otra pregunta que decía si un método puede llamar a un constructor, eso es verdadero. Sí, un método puede llamar a un constructor. ¿Y viceversa? También. Recuerden, la única diferencia, en todo lo demás es igual. Lo que se puede hacer en un método se puede hacer en un constructor, lo que se puede hacer en un constructor se puede hacer en un método. La única diferencia que tenemos entre un método y un constructor es que el constructor se llama una vez en la vida del objeto, que es cuando construimos el objeto, y el método lo podemos llamar todas las veces que lo necesitemos. O sea que el constructor para un objeto siempre va a ser uno y los métodos que puede usar ese objeto van a ser varios, digamos, van a ser infinitos.
El constructor no va a ser 1 porque tiene las variables de si tiene 4 propiedades, puede hacerlo con 3 y todo eso, Ahí ¿no? está. Podemos crear muchos métodos y podemos crear muchas propiedades. Y muchos métodos y muchos constructores. La única diferencia es cuando vos creas un constructor, cuando vos creas un objeto, llamás al constructor, creas el objeto y no puedes volver a llamarlo al constructor. De ese objeto que ya está creado, me refiero, ¿sí? Pero de ese objeto que ya está creado, sí puedes llamar a todos los métodos, todas las veces que vos quieras. Ahora, salvando esta diferencia, en todo lo demás es igual. De un método puedes llamar a un constructor puede llamar a un método, de un constructor puedes tomar varios parámetros, de un método puedes tomar varios parámetros, todo igual. Profe, entonces desde un método se puede llamar a un constructor. Sí. Otra pregunta, profe. Diferentemente de su sintaxis, que puede ser una por lenguaje, digamos, el paradigma, hay lenguajes que pueden tener múltiples paradigmas. Qué buena pregunta. En general, no. En general lo que tenés es un lenguaje de programación, sí, un paradigma, o es estructurado, o es orientado a objetos, o etc. O sea, un lenguaje, no sé, Java es orientado a objetos, C# es orientado a objetos, C es orientado a funciones. Sí, pero había leído que Python tenía 4, ¿puede ser? Claro, el tema es que después, depende del lenguaje, puede soportar distintos paradigmas. Okay. Entonces ahí está dentro del desarrollador qué paradigma quiere utilizar para un desarrollo. Ok, bueno, gracias. Profe, otra pregunta. Diga. Una de las que estaba en el cuestionario decía, podemos tener más de un constructor en una clase siempre y cuando dispongamos de un constructor explícito. Y esa era falsa. Repetimos la pregunta. Podemos tener más de un constructor en una clase siempre y cuando dispongamos de un constructor explícito. Es que siempre podemos disponer de un constructor. No habría condición. Sí, pero cuando tenemos el constructor explícito, entonces tenemos una sola. Por eso. Supongamos que no tenemos creado ningún constructor, ¿no? Está el implícito, pero no está creado. ¿Podemos crear muchos constructores? Sí. Ya al crear uno, ¿podemos crear muchos constructores? Sí, también. Claro, no. O sea, me confundía porque... Sí, es un poco capciosa un poco bastante pregunta. Un poco bastante capciosa. Profe, Sí, podemos tener hacer, todos los constructores que necesitemos. o sea, hacer eso de varios constructores nos sirve para hacer varias juegos de funciones, digamos, no sé cómo llamarlo. Sería, si tenemos varios constructores, la idea es tener la herramienta para poder construir un objeto con diferente cantidad de propiedades. O sea, puede ser una clase persona que tenga demasiadas propiedades y se necesiten menos de esas propiedades para hacer un objeto más simple, digamos. Exacto. Ok. Supongamos que es algo más a la realidad. A ver, una clase persona va a tener nombre, apellido, dirección, quill, DNI, estado civil, dirección 12, teléfono 12, teléfono fijo. O sea, te pones a contar y tranquilamente puede tener 15 propiedades una persona. Entonces vos podés crear un método que te tome todas, otro que te tome solamente nombre y apellido, otro que te tome nombre, apellido y dirección, otro que te tome nombre, apellido, y así sucesivamente. Gracias, profe. ¿Preguntas? Sí, si hacemos múltiples constructores a partir de diferentes propiedades, recién al momento de crear el objeto se va a dar cuenta
en el orden que vayamos introduciendo los datos, digamos, ¿no? El orden lo tenemos que respetar. ¿Qué quiere decir? Si nosotros Exacto. queremos... O sea, yo te doy el ejemplo de que hago un constructor que empieza con entero y hago otro que empieza con string. Digamos, si arranco a escribir con comillas, se va a dar cuenta que estoy usando el constructor entero. Ok, perfecto. No puedo, profe, perdón, no puedo hacer un constructor que use int o string. No entendí esa pregunta que dijo Sí, sí, Agustín se puede. recién. La pregunta iba por el orden de las propiedades. Si, por ejemplo, creas, no sé, un método que te tome nombre, apellido y edad. Sí. String, int. Y después tenés otro que es edad, domicilio y número de documento. Cuando empezás a crear el constructor, si le das string, int, te va a tomar el primer constructor. Si le das int, string, te va a tomar el segundo constructor. Se da, entre comillas, digamos, se da cuenta qué constructor estás llamando por el orden de los tipos de datos que le das como parámetro. Ok, o sea, y eso tiene todo que ver con el intérprete, con el entorno. Sí. No, ya va más, es más bajo nivel del lenguaje. El lenguaje se da cuenta de eso. El entorno desarrollo lo que va a hacer es ayudar, es decir, ojo que acá tenés que meter un int, ojo que acá tenés que meter un string, etc. Eso sería el IntelliSense, el autocompletado y todo eso. Pero es el lenguaje en sí el que soporta esto. Preguntas. Sí, ahí déjame buscar una del cuestionario que tengo que te quería consultar un segundito. Yo ahí encontré el ejercicio que no me salía, Dale. que dice, es así, dice, crear una clase ABC que debe tener un método que toma un parámetro de tipo boolean y dicho método debe cumplir con la siguiente condición. Debe mostrar por pantalla 20 veces el mensaje error. Y no sé cómo hacer con el booleano para que se haga 20 veces y las 20 veces me dé error. Sería con un for. Exacto. Pero no logré conectar el for con el booleano, que digamos. Bueno, a ver. Estoy compartiendo en mi pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a hacerlo en un método. Es más, tengo un método por acá que repetía, ¿no? Ahí estamos. Bueno, ¿cómo era el método que te pide? Ahí te digo. Era un método que toma un parámetro de tipo booleano. Bueno, ahí está. Para un método que tome un parámetro de tipo booleano. Uy. Bien, se lo vamos a dar al método bool boolean para. Ahí ya está, ya cumplimos con eso. Ya hicimos un método, se llama repetir mi nombre 10 veces y toma un booleano como parámetro. Sí. Vale, ¿qué hacemos ahora? Dicho método debe cumplir con la siguiente condición. Debe mostrar por pantalla 20 veces el mensaje de error. Vamos a probarlo. Vamos a hacerlo un poco más entretenido. A ver si se entiende. Claro, también intenté hacer eso como que no me salía.
No les voy a pedir algo tan complejo como esto, pero está bueno que lo vean. Voy a poner lo más simple posible. Peter, una pregunta. Sí. En el momento de crear también el if y en el momento de crear el else, Sí. cuando vos cerrás el corchete, digamos, la llave del for, de lo que viene a ser el for, podés, si escribís else if, tenés que escribir param igual false, o sea, tenés que desarrollar de vuelta el caso o no. ¿Repetimos por favor la pregunta? Sí, que digamos, donde está ese else, también se puede escribir else if al lado. Sí. Pero en ese caso tenés que desarrollar param igual false. No. No, ahí ya para ir Ah, para porque hacer... yo lo hacía así y me daba bien. No sé. Bueno, pero no lo vimos, no los quiero confundir por eso. Si avanzaron Ok. con eso y les sale, perfecto, denle para adelante. Pero bueno, eso ya es un poco más complejo, porque ya está yendo dentro del if y está preguntando, si A es menor a 5, hace esto. Si no, si es menor a 15, hace esto. Si no, si es menor a 25, hace... Y nada, es como un if con muchas preguntas que van por muchos verdaderos. Claro, yo lo había hecho así como lo mandé en comentarios. Claro, le pusiste un else if. No, está perfecto. Es como un if dentro de otro if. Ok. ¿Sí? Es como Ok. un if dentro de otro if, un if anidado que no quisiera entrar para Claro, no se pueden confundir. hacer más de 3 condicionales y todo. Todos los que quieras. Ah, ok. Se pueden meter todos los condicionales que quieras. Perfecto. Le pasamos a repetir. No me es true. Ejecutamos. Imprime por pantalla 20 veces o 10, bueno, las veces que le hayas puesto al for, error. Voy a pasar Bien. false. Parece que el parámetro. Bien. Nada, no sabía la sintaxis bien de cómo era. Que tenía que poner boolean param y después adentro del if. Es el tipo. Sí. Lo mismo, antes le dábamos, por ejemplo, un guerrero, ¿se acuerdan? Uy. Antes de lo que hacíamos, le dábamos un guerrero param. Entonces ponemos param punto get energía Claro. es igual a tanto, si una cosa u otra. Lo mismo. Pero en vez de ser un guerrero, que es un objeto hasta más complejo como lo vimos nosotros, en este caso le decimos es un boolean. Bien, gracias. Profe, yo tengo una duda de una pregunta específica del cuestionario. No sé si te Dale. puedo compartir. Dale. Es esta de acá, que no entiendo por qué sería falso. Da la siguiente afirmación. Gracias a la herencia entre clases, una clase puede copiar de otra clase. Uf. Ya ahí está mal, era lo de extender, Claro. era la palabra. Extiende. De esta Ah, manera claro, había es, pasado lo mismo. está bien. Capciosa también, pero bueno. Es la extensión, es una copia. Está bien, ok. Gracias. Ah. Copiar, profe, se podría hacer en otro lenguaje y por eso en Java no se puede, o copiar no existe. O sea, Es que no está bien implementado desde lo que es la herencia, ¿no? En la herencia se extiende, no es que se copia funcionalidades. Es mucho más ok. complejo. Por detrás tiene esto de que se pueden utilizar los métodos y las propiedades.
Está el tema de cuando son privadas, que no se pueden acceder, pero si tienen los getters y setters sí, no es que se copia. Otra pregunta, profe. Sobre el lenguaje de máquina o código máquina. Había una pregunta en el campus. Y bueno, a ver, ahí te la comparto. Así lo ves bien. Acá está. Esa misma. Digamos, siempre sería así. O sea, esa sería la definición de lenguaje de máquina. Sí, a ver. En nuestro caso, el lenguaje de máquina sería el punto clase. Ok. ¿Sí? Sería ese ceros y unos que nosotros no podríamos interpretar y que se comunica directamente con el micro, ¿sí? En el caso de un lenguaje de bajo nivel o un lenguaje de alto nivel en la máquina virtual. Ok, perfecto, gracias. ¿Preguntas? Peter, Diga usted. ahí presento una. Perdón. Vale. Ahí la estructura while abajo en public void, ¿está bien eso? ¿Está correcto? Sí, lo único, no entiendo por qué lo pusiste también abajo. Es como lo tenés arriba, digamos, la línea 18. While A sea menor a B, va a mostrar por pantalla buenos días. Punto. El while A menor o igual a B que tenés en el 20 no iría. Porque si no, se hace. ¿Cómo hago para que sea limitado y no ilimitado? Porque si no, me pondría buenos días todo el tiempo. Exacto. No, Copié y pegame ese código. voy. ¿En dónde lo copio? ¿En dónde te Acá lo por el pego? chat, tíramelo. Voy. Así usamos el mismo código. Listo. Por el void estructura while, vamos a crearlo como otro método. Estructura while, le vamos a quitar los comentarios. Mientras, claro, no en ningún momento, digamos, finalizás. A ver, salvamos. Y cerramos. Bien. Bueno. A vale 1, B vale 2. Mientras A sea menor a B, claro, si nunca cambias el valor, ¿no? de la condición, nunca va a terminar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tenés que compartir, Peter, por la duda. Disculpen. Sí. Me cebo. Está bien, tío. Se bate. Vamos ahí. Vamos de nuevo. Esto es el código que me pasaste. Entonces, ¿qué hace el método de estructura while? Le asigna 1 a A, le asigna 2 a B, y mientras A sea menor a B, cosa que va a ocurrir siempre, ¿sí? Porque le está diciendo literalmente A vale 1, B vale 2, mientras A sea menor a B, son propiedades estáticas, no le estás modificando el valor, nunca va a dejar de ejecutarlo. ¿Qué podríamos hacer para que deje de ejecutarlo? Modificar, por ejemplo, A. Si yo a A le sumo 1, bien,
vamos a pensar qué va a ser aquí. A le asigna 1, a B le asigna 2. ¿Cuánto vale A? Chan, chan. ¿Cuánto La vale A? primera vez vale 1 y la segunda vez vale 2. Bueno, perfecto, pero vamos por la primera. ¿Cuánto vale A? 1, ¿Cuánto vale B? 2. A es menor a B. Sí. Imprime esto, muestra por pantalla, buenos días, y a le suma 1. ¿Cuánto Bien. valía? 2. O sea, ahora vale 2 y... Vale 2. 2 es menor a 2. No. Listo, sale. Vamos a cambiar un poquitito. Vamos a ponerle 4, ¿no? Como que repito un par de veces más. Y vamos a llamar a este método estructura while. ¿Se ve? Perfecto. ¿Preguntas? Yo ya estoy. Profe, perdón, en el string no se podía poner un entero, ¿verdad? O ese sí también. Se puede poner el tema, entender esa gran diferencia. Son de distintos tipos. A ver, yo puedo tranquilamente, por ejemplo, vamos al ejecutable, ¿no? Miren, P1, punto, set nombre, y miren lo que hago. Le voy a setear de nombre 444. Esto es completamente válido. Pero entender, comprender la diferencia de que no le estoy dando un valor numérico 444. ¿Sí? Esto es un string 444. Es como si le diera... ¿Sí? Este 444 y este Pepe sintácticamente no tienen diferencia. Como string no tienen diferencia. Distinto si le doy un valor numérico. Le doy un 3, un 4, un 8, como a edad. Fíjate que a esta no le gusta porque está esperando un string. Esto es obligatorio, se lo es entre comillas. Porque es una palabra, es una letra, no es un valor. Claro, listo, gracias. ¿Preguntas? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. estamos. Profe. Bueno. Gracias, Peter. Bueno, nada. Gracias, lo subo a YouTube y lo comparto, ¿vale? Dale, muchas gracias, Peter. Dale. Gracias. Dale. Chao, nos Muchísimas vemos. gracias, profe. Chao, profe. Nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana. Hasta luego.